A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Súper contentos, súper bendecidos. Desde la ciudad de Altamira queremos, donde quiera que usted se encuentre, decirle que nos da muchísimo gusto poder estar conectados a través de las redes sociales para compartir lo que hoy Dios quiere hablarnos de manera poderosa a través de su palabra. Y, ¿sabe? Estamos a días de que pues en muchos hogares, en muchos países, se festeje la Navidad. Y aunque está muy de moda en redes sociales el decir que la Navidad es antibíblico y muchas cosas que se hablan en las redes sociales, ¿sabe? Nosotros somos una iglesia que recordamos que un día nació Jesús, y eso a usted y a mí nos tiene que llenar de gozo. Ahora, quiero comenzar con un versículo que está en la segunda carta que Pablo escribió a Timoteo. Segunda a Timoteo, capítulo 2, versículo 11. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 11. Y mire, hay muchas cosas que usted y yo podemos escuchar. Hay muchas cosas que a usted y a mí nos pueden predicar, muchas cosas que yo puedo predicar. Pero mire, me encanta cómo el apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Y mire lo que le dice en la segunda carta, capítulo 2, versículo 11. Palabra fiel es esta. ¿Qué quiere decir? Que esto no falla. Esta es palabra fiel. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y sabe, a mucha gente le cuesta trabajo negarse a sí mismo, morir a sí mismo. Y es muy difícil que luego la gente pueda entender que es solamente a través de negarse a sí mismo, de morir a sí mismo, cómo podemos vivir en Cristo y con Cristo. Muchas veces, ¿sabe? El Espíritu quiere, pero la carne nos gana. Y mucha gente hoy en día está en aflicción. Mucha gente hoy en día, por diferentes razones, no puede ser capaz de negarse a sí mismo. A mucha gente le cuesta trabajo dejar atrás su antigua naturaleza, y mientras no dejemos atrás ese viejo hombre, simple y sencillamente usted y yo no habremos avanzado mucho o no habremos avanzado nada. Usted y yo tenemos que renunciar a ese viejo hombre del cual nos habla la Biblia. Y mire, hay algo que es importante en lo que usted y yo debemos de meditar la mayor parte del tiempo. El ser humano nace en dos ocasiones. La primera, usted y yo nacemos pues en la carne. Nacemos, de nuestra mamá, de papá y de mamá. Pero el segundo nacimiento
Es cuando usted y yo nacemos en espíritu a través de Cristo. Y es solamente cuando usted y yo nacemos de nuevo, cuando usted y yo nacemos a través de Cristo, como podemos empezar a tener una relación con Él, como podemos empezar a ver su gloria. Y es que el ser humano quiere tener una vida diferente, pero la vida no será diferente si el ser humano no nace de nuevo, si el ser humano no nace a través de Cristo. Ahora, hay una historia que está en el Evangelio de Mateo, capítulo 2. Por favor, acompáñenme al Evangelio de Mateo, capítulo 2. Y bueno, pues ahí vemos una historia que relata precisamente en el tiempo en el que Jesús nace. Dice la Biblia, Mateo capítulo 2, versículo 1, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. ¿Sabe? Me llama tanto la atención como unos reyes, unos magos, pueden venir a adorar a otro rey. Es importante saber que ellos, la Biblia no dice cuánto tiempo les tardó, cuánto tiempo duraron en llegar finalmente hasta donde estaba Jesús. Tampoco dice la Biblia todo lo que ellos tuvieron que pasar para poder llegar a ese lugar. Pero ellos iban con un solo fin: de adorar a Jesús. Y sabe, al final usted y yo fuimos creados para eso. El ser humano, la creación, fue hecha para adorar. Y tan es así que cuando el ser humano no conoce de Dios, siempre busca a quien adorar. Se da cuenta que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, cuando se sintieron solos porque Moisés había subido al monte y no bajaba, ellos hicieron un becerro de oro para adorarle, porque el ser humano nace con esa necesidad de adorar. Lo importante es a quién usted y yo estamos adorando, a quién usted y yo honramos. Y aquí vemos que gente importante, sin importar qué tan importantes pudieran ser, ellos renunciaron a todo eso para postrarse delante de un rey mayor. En el versículo 3 dice, oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y mire, el rey Herodes, bueno, pues usted sabe que de alguna manera es como la figura del enemigo de Dios aquí en la Biblia. Y
obviamente, el diablo, el enemigo de Dios, claro que él no quiere que usted y yo adoremos. Dice que el rey Herodes y toda Jerusalén, todos los que estaban con él, que representan al mundo, ¿sabes? El diablo y el mundo allá afuera se opone, no está de acuerdo en que usted y yo estemos adorando a Jesús. El mundo se opone a que usted y yo busquemos de Dios. ¿Y de qué manera o cuáles pueden ser las trampas que el enemigo puede usar para que usted y yo no lo adoremos? Mire, hace un ratito me llamó mucho la atención de el testimonio que estuvieron dando en el tiempo de alabanza. Y usted pudo escuchar cómo alguien en un momento de aflicción difícilmente pudo tener un tiempo para adorar a Dios. Y es que el diablo muchas veces provoca que usted y yo nos metamos en aflicciones, porque cuando la gente está caminando apenas, aprendiendo, creciendo en las cosas de Dios, en los tiempos de aflicción, le es muy difícil poder adorar a Dios. El diablo va a querer afligirlo. El diablo va a querer meterlo en problemas. El diablo va a querer que usted se afane. Porque mientras esté usted afanado, con problemas, afligido, muchas veces el ser humano lo último que hace es adorar a Dios. ¿Sabe qué otra cosa nos puede quitar esa bendición de buscar a Dios y de adorarle? La soberbia. Ellos eran figuras importantes. No les importó. Ellos simple y sencillamente fueron porque querían adorar a un rey superior a ellos. Y muchas veces nos cuesta trabajo estar delante de Dios, postrarnos delante de Dios, levantar nuestras manos delante de Dios, honrar a Dios frente a los demás. ¿Sabe? Hay mucha gente que su familia ni siquiera sabe que es cristiano. Hay mucha gente que en su trabajo no saben que son cristianos. Hay muchas personas que en la escuela obviamente les va a dar pena decir que son cristianos. ¿Cómo cree usted que puedan adorar a Dios en frente de los demás si les da pena? ¿Sabe? Mucha gente no adora a Dios porque hay soberbia, hay altivez. ¿Qué van a decir de mí? ¿Se van a reír de mí? Y aquí lo que vemos pues es a unos personajes que sin importar cuánto dinero podían tener, sin importar qué tan importantes ellos eran en el lugar de donde venían, ellos iban con el fin simple y sencillamente de adorar a Dios. ¿Sabes? El enemigo va a buscar 1000 formas de que tú no vayas a la iglesia, de que tú no abras tu Biblia, de que tú le bajes al tiempo en el que estás escuchando música cristiana.
El diablo va a hacer que te dé pena, que estés cargando con una Biblia y que los demás te vean. Pero si no es así, entonces ¿de qué forma tú y yo vamos a adorar a Dios? Dice la Biblia que tú y yo lo tenemos que hacer la mayor parte del tiempo. Que nuestra vida debe estar siempre un constante de alabarle a Él. Y usted y yo lo alabamos no solamente cuando estamos en la iglesia cantando. Usted y yo lo alabamos, lo exaltamos, lo adoramos con nuestra vida, con nuestro testimonio, donde quiera que usted estemos. La gente allá afuera necesita saber que hay un Salvador y ese Salvador se llama Jesucristo. ¿Sabe? En este tiempo la gente estaba necesitando a un Salvador. Había una promesa de que un día nacería ese Salvador. Y la gente por muchos años lo estuvo esperando. Y a muchos les fue anunciado. Le fue anunciado a estos magos, le fue anunciado a unos pastores. A mucha gente le fue anunciada la venida de ese Salvador. Y sabe, hoy en día, después de más de 2000 años, la gente sigue exactamente igual. La gente sigue necesitando de Jesús. Y usted y yo tenemos que ser como estos magos, usted y yo tenemos que ser como los pastores, usted y yo tenemos que hacer como esas personas a los que les fue revelado que nacería el Salvador. Y usted y yo tenemos que llevar ese mismo mensaje al mundo, porque el mundo necesita a un Salvador. ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien puede decir amén? Entonces yo quiero decirle una cosa, no sé qué título tenga usted pegado en la pared de su casa. Pero sin importar el título, sin importar sus cuentas bancarias, sin importar sus logros académicos, usted y yo fuimos creados con un propósito de adorar a Dios. El mundo sigue exactamente igual que hace más de 2000 años. La maldad está allá afuera. La necesidad está allá afuera. Mucha gente está necesitando ayuda. ¿Y quién les va a hablar de ese que puede ayudarles? ¿Sabe qué importante es que en estos días usted y yo podamos recordar y celebrar que un día nació Jesús? Pero sabe, para usted y para mí, todos los días es Navidad. Se lo vuelvo a repetir. Para usted y para mí, todos los días son Navidad. ¿Sabe por qué? Porque todos los días Jesús debe nacer en el corazón de alguien. Y qué bueno que tú y yo pudiéramos ser. De hecho, a ti y a mí ya nos fue revelado quién es ese Salvador. A ti y a mí ya nos fue revelado quién es el Hijo de Dios. A ti y a mí ya nos fue revelado su palabra. ¿Qué es lo que ahora tenemos que hacer tú y yo? Simplemente ir y compartir. Simplemente que nuestra vida a partir de hoy sea una vida que adore al Rey. Cuando tú y yo adoramos al Rey, tú y yo estamos llevando libertad, salvación, vida a los demás. Y eso es lo que mucha gente necesita. Ahora, quiero decirte algo. Yo no sé si es la primera, segunda o tercera vez que estás aquí. Yo no sé si tienes meses viniendo acá. O no sé si tienes años
años yendo a una iglesia. Si hay una necesidad en tu corazón, si hay una necesidad en tu vida, si hay una aflicción en ella, tú necesitas de Jesús. Tú necesitas de Jesús. Jesús vino para darte vida y para darte vida en abundancia. ¿Sabe? Hay muchas personas que quizás hoy están pensando que vivimos en tiempos difíciles, pero mucha gente, mire, mucha gente puede estar teniendo un problema. Y con ese problema que alguien tenga, es como si el mundo estuviera lleno de problemas, porque el mundo se le vino encima. ¿Sabe? Hay alguien que vino a salvar al mundo. Hay alguien que vino a rescatar lo que se había perdido. Hay tantas personas que se sienten así. Pues ahora usted y yo tenemos que anunciar que ya nació el que vino a darle salvación, libertad, vida, y se llama Jesucristo. ¿Alguien lo cree? Dele fuerte el aplauso a Jesús, déselo fuerte. Quiero que se ponga en pie, por favor. Mire, yo no sé cómo bueno, la Biblia sí explica, dice en el versículo 11, cuando ellos llegaron finalmente al lugar donde la estrella los había dirigido, dice en el versículo 11, Mateo capítulo 2, versículo 11, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. ¿Sabe? Cuando ellos vieron al niño, ellos como niños se postraron. Ellos sabían que ese niño era el Hijo de Dios. Ellos lo sabían. ¿Qué pasaría si fuera usted el que llegase y supiera que el que está ahí es el Hijo de Dios? Si usted y yo estuviéramos seguros que es el Hijo de Dios, haríamos exactamente lo mismo. Seguramente se nos saldrían las lágrimas de gozo, nos postraríamos. Y yo no sé qué tanto usted y yo le diríamos. Lo cierto es que la presencia de Dios estaba en ese lugar cuando llegaron los magos. Y hoy la presencia de Dios, la presencia de Jesús está en este lugar. Amén. ¿Qué haría usted cuando sabe que a quien está a punto de adorar es aquel de quien ya se había predicado, que era el Hijo de la promesa?
¿Sabe? La presencia de Jesús está aquí. Ya no como un niño. Usted y yo ahora tenemos una bendición más grande, porque ya no adoramos a un niño. Ahora, fíjese bien, hace más de 2000 años llegaron estos magos y adoraron a un niño. Ahora usted y yo estamos parados y ese niño se convirtió en rey. Y no en cualquier rey, es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores. Está sentado a la derecha del Padre y dice la Biblia que su nombre es por sobre todo nombre. Y a ese es al que hoy usted y yo tenemos la oportunidad de adorar, así como lo hicieron ellos. Amén. ¿Alguien quiere adorarlo? Yo no sé qué es lo que ha pasado en este caminar, en su búsqueda con Dios. Yo no sé cuántos en el camino, al igual que estos magos que iban a adorarle, le digo, la Biblia no nos dice qué tan larga fue la travesía, ni todo lo que pudieron haber sufrido en el camino, pero lo que sí sé es que muchos de los que estamos aquí, el camino no ha sido nada fácil. Y yo creo que cada vez que ellos se sentían desesperados, cada vez que ellos se sentían quizás que faltaba mucho, o a lo mejor estaban desesperados, había algo que les daba cierta esperanza. Y era que la estrella seguía ahí, encendida, guiándolos. Y cada vez que ellos sentían que estaban en medio de la noche, como seguramente muchos pudieran estar ahorita, esa estrella que los estaría guiando hacia la promesa era lo que los mantenía con vida. Y creo que esa estrella puede representar la palabra de Dios. Creo que esa estrella puede representar el Espíritu Santo. Y yo no sé para cuántos en esa búsqueda, en ese caminar con Dios, yo no sé cuántos se sienten en medio del desierto, oscuro, frío. Y quizás dicen, yo no sé si quizás algunos pudieran estar pensando, no debimos de haber salido. O quizás algunos pudieran estar queriendo tirar la toalla o regresarse. Sigue adelante. Sigue adelante. Mientras la estrella no se apague, quiere decir que vas por buen camino. Y yo no sé cuántas noches más oscuras puedas seguir caminando. Pero al final de esa luz, a donde esa estrella te va a llevar, es en donde todos queremos estar. Quizás
para muchos estos días sean días de gozo, de fiesta, y quizás para algunos otros sean días de tristeza, porque quizás muchas personas podrán reunirse con familia, con amigos, podrán tener un festejo, una fiesta, y quizás otros es el recordar a alguien que no está. Quizás para otros es duro recordar los años difíciles pasados. Así como hay mucha alegría para muchos, hay mucha tristeza para otros. Pero sabes, cuando tú y yo entendemos el verdadero motivo por el cual nos reunimos, por el cual recordamos, por el cual festejamos, eso a ti y a mí nos debe de llenar de sumo gozo, porque todos los que estamos aquí en algún momento hemos estado en medio de alguna dificultad, y muchos de los que estamos aquí seguramente ahorita en este preciso momento estamos en el momento de la dificultad, pero hay esperanza. Hay esperanza, y esa es la buena noticia. Así que no te canses de seguir caminando. Estar en la presencia de Jesús es el mejor regalo que como humanidad tú y yo podemos tener. Hace más de 2000 años el mundo se llenó de esperanza, y es la misma esperanza que hoy tú y yo tenemos. En aquel tiempo mucha gente festejó porque sabía que estaba ahí naciendo aquel que les daría paz, aquel que les daría esperanza, aquel que les daría vida. Y Él lo sigue haciendo hasta el día de hoy, y lo seguirá haciendo por toda la eternidad. Su nombre es Jesucristo. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es al único que adoramos, al único que honramos. ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien puede decir amén? Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios.